hicimos ¿verdad? Estábamos haciendo lo que se llama un servicio evangelístico, pero no queríamos llamarlo de esa manera para no comenzar a crear controversia, sino que hicimos una actividad, íbamos a hacer una actividad que se llama Jóvenes Unplugged, desconectados, ¿ves? Mandamos a hacer unas camisas, mandamos a hacer el arte, y entonces, usando los protocolos, ¿verdad? Y de la forma correcta, pues llevamos una carta a una alcaldía aquí cercana, y cuando llegamos, pues nos recibieron lo más chévere, ¿verdad? Recibieron a la pastora de los jóvenes, a la pastora social. Luis, una pregunta, puede decir el municipio, no hay ningún problema, porque realmente... Claro que sí, la alcaldía de Dorado, claro, la alcaldía de Dorado, okay, claro que sí. La alcaldía de Dorado, fuimos allí nos recibieron muy bien, porque definitivamente es algo que, pues, ¿verdad? No podemos negar, nos recibieron muy bien. Le entregamos la carta a la secretaria, inclusive ellos no las firmaron. Pero la semana pasada, cuando ellos dijeron que le iban a dar la carta al alcalde, pero la semana pasada, cuando llamamos para recibir la respuesta, porque obviamente tenemos la actividad ya casi encima para este 16 de abril, pues se nos dijo que lamentablemente no nos pueden dar la plaza porque hay unos protocolos que seguir. Y yo entiendo, pues definitivamente, pues que estamos, ¿verdad? Todavía en la pandemia, ¿verdad? Nos dijeron, pues, que habría que ir primeramente con el secretario de la Gobernación, para que el secretario de Gobernación, hacerle una carta al secretario de Gobernación, para que el secretario de Gobernación le hiciera una carta a Salud. Luego Salud le envía la respuesta al secretario de Gobernación, el secretario de Gobernación nos da el permiso para llevarlo al pueblo de Dorado, y del pueblo de Dorado entonces nos da lo que se llama el permiso para nosotros estar allí 1 hora y media. Una pregunta, Luis, ¿cuánta gente tú querías reunir? Bueno, mira, nosotros lo que queríamos hacer era llevar algo unplugged. Simplemente llevar una cajita acústica de esta, lo que se llama el cajón, una guitarra y un piano. Obviamente no íbamos a llevar altavoces, porque lo que queríamos era hacer algo diferente, tú sabes, no hacer algo, cuando dicen servicio evangelístico, la gente cree que van a montar una tarima, van a tener un montón de gente, van a meter un montón de bocinas. O sea, no, nosotros queríamos hacer algo algo que lo puede hacer cualquiera, con una guitarra cuando tú vas por San Juan, que vas definitivamente y ves a una persona, a 2 personas tocando un instrumento, y todo el mundo pues que se reúne y escucha la música. Pues nosotros queríamos hacer algo así. Entonces los jóvenes, pues definitivamente ellos están bien entusiasmados con eso. Ellos hicieron su tratado, porque ellos mismos hicieron lo que se llama el brainstorming, hicieron su tratado de cómo llegarle a los otros jóvenes, tú sabes, de llevar una palabra también para la gente que está, ¿verdad?, depresiva, que está a veces buscando, ¿verdad?, esa ayuda emocional. Ellos hicieron el tratado, mandaron a hacer sus camisas con su nombre, ellos están todavía bien motivados en eso. Pero no creíamos que, tú sabes, no creemos que va a ser mucha bulla, porque nosotros lo que queremos hacer es ir por todos los alrededores de la plaza y de todo lo que hay, de los comercios que hay, darle el tratado e invitarlos, si quieren escuchar una palabra, que uno de los jóvenes es el que la va a traer. Luego de eso se acabó la actividad y ya. ¿Sabes? No es algo ¿verdad? que requería tanta cosa. Luis, te pregunto, por aquello de siendo la actividad 16 de abril, ¿no seguiste la recomendación de llevar esa carta a Salud y hacérsela llegar a la secretaria de la Gobernación para ir un poquito más allá de esa recomendación y ver qué posible respuesta tú recibías? Esa parte, como es algo pequeño, como tú lo describes y lo ves pequeño, pues pensaste que te complicaron demasiado la cosa y preferiste no ir a Salud ni a la secretaria de la Gobernación. Pues mira, una buena pregunta. Pues mira, Juan Carlos, estamos trabajando con eso. Ahora mismo yo estoy haciendo la carta para la Secretaría de Estado, e inclusive llamé a un amigo que está bien conectado con el gobierno actual,
obviamente conoce a todo el mundo y tiene las conexiones para, tú sabes, que uno puede utilizar para poder hacer llegar esa carta. Él habló conmigo, yo hablé con él y él me dijo, yo voy a hacer una llamada, pero la respuesta, obviamente, no, ahí yo no podría dar el nombre por seguridad, ¿verdad? No, para nada, no lo des. pero él me dice, ¿sabes qué? La cosa se puso dura para la iglesia. Y cuando él me dijo eso, yo dije, anda. Yo dije, ¿cómo? Tanto nosotros escuchar el cuento del lobo y ya el lobo nos está respirando encima. Entonces, la cosa se puso dura. Mira, nada, o sea, no hay peor lucha que la que no se hace. Nosotros estamos preparando todo, pero ¿qué pasa? Que eso nos dijeron ya la semana pasada. Obviamente tenemos esta semana que básicamente el gobierno ahora casi no está, ¿verdad? Es una Semana Santa donde todo el mundo coge libre ahora. O sea, ya yo tengo, ya para la semana que viene, comenzar a empujar esa carta para ver cómo entonces ellos entonces nos pueden dar ese permiso. O sea, no es que no podamos lograrlo, ¿verdad? Porque obviamente nosotros somos, ¿verdad? Somos del Señor. Ahora, la vara está bien alta. O sea, nos pusieron la vara bien alta. Claro. Y yo te decía era que, ¿verdad? Tú sabes, estamos hablando de un servicio. Eso no va a durar ni una hora y media, porque obviamente eso mismo es lo que queríamos evitar. Lo que queríamos evitar era que se volviera lo que sea un culto fanfarria en donde todo el mundo viniera. No. O sea, lo que queríamos era simplemente llevar el mensaje. Claro, te pregunto, ¿el municipio de Dorado te citó alguna orden ejecutiva donde ese nuevo protocolo es el que hay que seguir? Porque la pregunta que me estoy haciendo es, si el municipio de Dorado te recibe muy amablemente, pero en su propia iniciativa te envía a Salud y a la Secretaría de la Gobernación para ellos completar un proceso de permisología, porque es una orden ejecutiva. Y si es una orden ejecutiva, eso está uniformado para los 78 municipios. No sea que alcaldes, por ejemplo, el de Bayamón, el de Guaynabo, el de Caguas, yo le pida a la plaza y no me envíen para Salud ni me envíen para la Secretaría de la Gobernación. Pues mira, esa pregunta también es válida y hay que hacérsela. Eso mismo yo estaba pensando, porque una de las cosas que nosotros tenemos es que tenemos 3 servicios. Nosotros escogimos 3 plazas. Nosotros dijimos, vamos a coger 3 plazas. Vamos a ir a Dorado, porque Dorado es bastante segura. Vamos a ir a la plaza de Cataño, pero no a la plaza como tal, sino a la rotonda que está cerca de allí de la bahía, donde está el Paseo Tablado, y vamos a ir a la de San Juan, ¿verdad? Porque ahora pues tenemos una persona un poco más accesible a esta ¿verdad? A esto. O sea, no la persona que estaba anteriormente, que definitivamente pues no nos dejaba ni siquiera repartir un tratado. Pero una de las cosas que yo estaba pensando era ese. Nosotros entonces íbamos a ir, porque como la segunda choice era Cataño, que era para julio, pues vamos entonces a Cataño entonces. A ver entonces si ellos entonces no nos dan o no nos envían, nos dan en la plaza o el sitio, y no nos envían entonces allá a la Secretaría de la Gobernación, porque honestamente ellos no nos dieron ningún papel protocolar ni nada de esas cuestiones. Hay una persona que sabe un tanto de todos estos asuntos que me está comentando a través del WhatsApp mío personal. Sí. Esto es como que más bien para el municipio curarse en salud y echarle la culpa al gobierno si es que surge un contagio de la reunión en la plaza pública. Y a mí me escriben que no es necesario, porque perdóname, Mora, el municipio sí puede hacerlo, es discrecional del municipio, pero prefiere echarlo para adelante por si acaso algo pasa. Esa es una, pero puede haber discrimen religioso. Bueno. Esa es una y la compro, la compro. Pero puede haber la otra, de que alguien allí no le gusten a los cristianos. Ponérsela difícil. Y se la pone difícil, correcto. Sí, por eso otra es lo que parte, hay que dilucidar. Otra persona escribe que es el protocolo para todas las actividades, sean de iglesia o no. No, pero eso es lo que me dicen lo contrario, me dicen que es discrecional del municipio. Pues acá escriben que es este protocolo para todo en general. Protocolo de ir al secretario de salud para una actividad en la plaza y a la secretaria de la gobernación. Pues que nos cite dónde está la orden ejecutiva, porque decirlo así de que esa es la impresión, fíjate, vamos a ser certeros. No, yo no tengo ningún problema si es así, pero que me diga en qué fecha, orden ejecutiva, de dónde lo saca. Pero a mí pues no es cuestión de decirlo, no, es que ese es el protocolo nuevo. Héctor, el Father tiene una actividad en Utuado
pasó por ese proceso. Pero una pregunta, a mí da la impresión de que no. Una pregunta simple. O sea, si Luis Sierra Pastor, con 3 jóvenes, cajón, guitarra y piano, sin bocina, sin tarima, con 3 otros jóvenes, porque me consta que ese grupo de jóvenes pequeños, 3, 4 o 5 jóvenes más, con unos tratados. Sí. Y unos cuantos hermanos de la iglesia, podrán ser 15, 20 personas. Tú no puedes ir a la plaza a tocar guitarra y que la gente te escuche. Eso no se puede hacer. O sea, pregunto yo, para eso hay que pedir un permiso. Bueno, el alcalde debe darte permiso porque es una actividad ya formal que va a ocupar un espacio. Yo no tengo ningún problema con que vayas al municipio a dejarles saber y no te aparezca allá lo loco a hacer una actividad. Darlo, claro. Yo creo 100% en eso. Lo que no creo es que me apliques reglas que a nadie más le aplicarías porque no existen. Eso de vete al secretario de salud, al departamento de salud. Déjale saber que tú quieres hacer esa actividad para que el departamento te dé un release, un permiso, una carta. Mira, sí puedes hacerlo. Más ir a la Secretaría de la Gobernación a hacer lo propio, o sea, 2 entes distintos, para que entonces el municipio de Dorado te autorice a usar la plaza por hora y media. Es absurdo. Es totalmente absurdo. Sí, yo creo que ya llegamos, ¿verdad?, a lo que habíamos hablado. Creo que, ¿verdad?, y esto obviamente lo digo, ¿verdad?, ¿verdad?, con el respeto, ¿verdad?, para todos los ministros y todos los pastores que me escuchan, ¿verdad? Yo creo que nos entretuvimos mucho haciendo congresos, haciendo un montón de cosas, mientras estas leyes estaban pasando, y yo creo que a la hora entonces, ahora cuando decidimos salir, y yo digo me decidimos y me incluyo, cuando decidimos salir a la calle, y entonces tenemos este candado puesto. Correcto. Y lamentablemente ahora se nos va a hacer entonces un poquito cuesta arriba. Yo creo que llegó el tiempo entonces de utilizar lo que Jesucristo utilizó. Ok, no me dejaste entonces en la plaza, pues entonces yo los voy a enviar de 2 en 2 y después me voy a reunir con ellos. Me interesa luego fuera del aire ese comentario de fulano, o sea, pastor, la cosa se ha puesto difícil para la iglesia en referencia al ente gubernamental. Eso es una mala palabra. ¿Por qué se ha puesto difícil para la iglesia? ¿Quién allí está con una actitud difícil para la iglesia? Vivimos en una democracia, las plazas públicas las utilizan, los cristianos la pueden utilizar, los musulmanes la pueden utilizar, los Hare Krishna. Eso tenemos libertad de culto y libertad de expresión en este país. A nadie que no le gusten las ideas de otro le puede impedir el uso de las facilidades públicas, a nadie. Ahora, de forma, o sea, por yo saber, porque no tengo la información, de forma organizada, digamos 5 o 6 personas no se pueden reunir en una plaza pública. Hay que pedir un permiso, es que no tengo el detalle. O hay un detalle de cantidad de personas independientemente de la pandemia. O sea, el uso de una facilidad como una plaza pública, aunque sean 4, 5, 6 personas, hay que pedir un permiso. Correcto. Pero si tú solitos, si Fernán Reyes o Juan Carlos Mato quieren predicar solitos en la tarima de la plaza o en una esquinita de la plaza. Lo digo porque la gente de manera tradicional se reúne en una plaza pública a nada. Pero es que simplemente hablar. Yo no creo que deba ser así, porque yo he ido a plazas. En estos días fui a una plaza y había un grupito cantando con guitas, cantando, no era música cristiana. Y nadie se metió con ellos porque por eso. Las plazas tienen bancos. Uno estaba en un banco, el otro estaba en otro banco, con distancia, y estaban cantando. Pero fíjate, el detalle del pastor yo lo considero honroso. Bueno, sí, seguro. Buenísimo. Seguro. Claro. La está haciendo por la línea, por donde va. Lo está haciendo por la línea, y como precisamente se nos está reclamando mucho, lo que me extraña sobremanera es lo complicado que se lo han hecho. Si en la propia moción el municipio no tiene nada, o sea, ellos solitos pueden darle al pastor el permiso del uso de la plaza, y allí a alguien se le ocurrió ser simpático con él, pero no le gusta la idea de que estos jóvenes cristianos vengan aquí a cantar o a hablar algo del Señor, déjame mandarlos para el Departamento de Salud de la Manga Production. Pero no son autónomos. Bueno, yo creo que no sé si Dorado, no todos los municipios son autónomos, yo sé que pero si Dorado es autónomo. Sí lo es, que usted sepa. Si lo es, pues entonces no entiendo por qué lo mandan. Esa es la parte que hay que averiguar. Sí. Esa es la parte que hay que averiguar. Me mandaste para el Departamento de Salud y la Secretaria de la Gobernación para complicarme la vida, porque a ti no te gusta.
Eso es lo que hay que averiguar, porque entonces eso es discrimen y no estaríamos exagerando y no estaríamos formando un revolú de donde no lo hay. Si no hay una orden ejecutiva que cada alcalde donde un ciudadano le pide la plaza, la orden ejecutiva dice tiene que ir a salud primero y a la secretaria de la gobernación como filtro, para entonces el municipio decidir basado en esas dos recomendaciones o en esas dos decisiones, esos dos consentimientos, el de salud y el de la secretaria de la gobernación, nos están quitando un derecho, nos están violando nuestros derechos de libertad de culto y del uso de una facilidad pública. Eso hay que averiguarlo, pastor. Para mí ahí está la cosa, entre otras, ¿no? Muchachos, vean antes de terminar con el pastor Luis, vean el WhatsApp que les envié. Sí. No creo que podamos hacer referencia pública a lo que les estoy enviando, pero me gustaría que lo vieran para que reaccionaran a esa información sin hacer referencia a la persona. Pastor Luis Sierra, gracias por este ratito con nosotros y manténganos al día de lo que siga pasando por ahí. Seguro que sí, muchas gracias a ustedes de verdad y que el Señor les continúe bendiciendo. El ministerio se llama, la iglesia es Casa de Dios, Mentores de Conquista en Sierra Bayamón. Casa de Dios, Mentores de Conquista en Sierra Bayamón. Pastor Luis Sierra, un abrazo, hermano. Gracias, y bueno, ustedes también un abrazo. Bendiciones y adelante, mucho éxito. Una persona importante con pleno conocimiento de las gestiones de gobierno a todo nivel, nos informa que los municipios no requieren dispensas para actividades oficiales, ¿ok? Siempre y cuando se coordine y cuente con la revisión de estrategia de prevención y seguridad por parte de su epidemiólogo, es completamente discrecional del alcalde. Claro. La persona que nos envía esta comunicación sabe lo que está diciendo. Tiene pleno conocimiento de los procesos gubernamentales, así que pastor, allá en Dorado, lo condujeron engaño. Esta persona tiene absoluto respeto y credibilidad de nuestra parte. Claro que sí. ¿Ok? Sí. Así que lo indujeron engaño y es una forma de discrimen religioso en este país. Ahí tenemos un casito testificado por el pastor ahora mismo. Mira, y más si son autónomos, y mucho más si son autónomos. Ariel, a través del Messenger de Nueva Vida, dice que en la Plaza de Utuado se reúnen unos hermanos todas las mañanas, sin ningún problema. Sin ningún problema. También aquí hay, dice, bueno. El municipio de Dorado fue amable con el pastor, pero no le quieren dar el uso de la plaza. No le gusta la actividad. Y qué interesante, una actividad de jóvenes llevando un mensaje cristiano, música cristiana. Un alcalde que también estuvo al filo en estas elecciones, que también nos sorprendió, porque él fue uno de los que estuvo al filo, claro. Al filo después de tantos años. Ese es el error que están cometiendo los políticos. Claro. La gente, estos medios como Nueva Vida y otros que hemos educado, la gente ya no se está dejando engatusar por el color político. Por eso yo le digo a los líderes cristianos, dejen de trabajar para su partido. Están pagando ustedes con su credibilidad y con su respeto cuando son incondicionales a su partido. La gente, la masa, lo está viendo clarito. Nuestro amigo Wilfredo Cameron dice que se compromete a darle la mano al pastor a ver si puede ayudarlo con las gestiones, porque él se dedica a hacer este tipo de gestiones constantemente. Es que bueno. Y si hay alguien en el municipio de Dorado que sintonice Nueva Vida y que no tenía conocimiento de esto y vino a conocimiento por este segmento que hemos hecho, caramba, no le violen los derechos a este pastor y a estos jóvenes de llevar 1 hora y media de música cristiana a una plaza donde es un grupo pequeño y donde ustedes tienen el poder como municipio de darle el permiso, no lo engañen y lo envíen al Departamento de Salud y a la Secretaría de la Gobernación, para unos consentimientos que se los sacaron de la manga, no son necesarios. Bueno, sería bueno que si algún pastor está teniendo alguna situación parecida a esta, no lo haga saber. Sí, mano. Que se comunique con nosotros a través de... Esta es la emisora para esos foros y para esas denuncias. ¿Será que subestiman que la iglesia tiene la capacidad de seguir los protocolos y seguir las estrategias establecidas por ellos? ¿Será eso? No, porque nosotros tenemos la capacidad. No lo subestiman, al contrario, saben que tenemos la capacidad porque las iglesias han dado cátedra de protocolos y han invertido un billete en equipos, muchas iglesias. Pero que pueden llevar ese mensaje, es que las iglesias hacen lo que quieren y no es así. Lo que no les está gustando es el mensaje. Eso es lo que no les está gustando. Qué fuerte. Hay una persona que dice, estoy escuchando la emisora y me extraña porque tenía entendido que este alcalde simpatiza mucho con el cristianismo y sé de una iglesia que ha ayudado grandemente.
No, y que le mantenga la deferencia al alcalde. Sí, porque claro, no sabemos claro. allí a quien no le gusta la actividad de las bases que tocó el pastor. Tal vez el alcalde hasta lo desconoce. O sea, vamos a darle el beneficio de la duda. Posiblemente él tenga que ver, pero posiblemente no tenga que ver en absoluto. Alguien por debajo de él es el que está tomando esa decisión y está induciendo error al pastor que quiera hacer el evento. Dice esta otra persona, saludos, Dios les bendiga, todo va a depender de los protocolos del municipio, pero yo trabajé en una alcaldía y nunca se envía a nadie para el Departamento de Salud y la Secretaría de Gobernación. La determinación es del alcalde y tú le haces una carta al municipio solicitando y ya. Y ellos te llaman para darte el endoso como está todo, como que está todo aprobado y ya. El ambiente político de los partidos tradicionales se ha tornado hostil, ¿verdad? Y lo vemos en evidencia. Sin embargo, no podemos culpar más a unos que a otros. Se ha tornado hostil el terreno político tradicional en este país. Sin embargo, los turistas se apoderan de nuestras plazas, perrean en nuestras plazas, porque yo lo he visto en las plazas. Claro, lo hemos visto en los Lo hemos el visto país en lo ha diferentes visto. lugares. Uh-huh. Y hubo que meter presión para que arrestaran. Exactamente. Mucha presión pública, Exactamente. mucha. Pero todavía siguen agrupados en plazas. Uh-huh. Bueno, por demás. Tremendo caso. Gracias al pastor que, ¿verdad? Saca a relucir esto y que nosotros tenemos a bien también hacerlo, porque no tengo problema con los protocolos y conseguir los órdenes que haya que seguir. Yo promuevo estar bajo su, ¿verdad? Bajo su gestión. Pero no te saques de la manga violar un derecho. Que es lo que claramente vemos a primera instancia con esta aclaración que nos han hecho de que no es necesario ir al Departamento de Salud y a la otra rama a buscar consentimiento de nada. Eso es algo en las manos del municipio, punto. Si el alcalde quiere hablar, están las líneas disponibles también. Totalmente. Para aclarar el detalle. Totalmente. ¿Verdad? Así ¿Y eso será solo en las plazas o en cada lugar que se utilice del pueblo? ¿Qué cosa, Moreima? En los protocolos que hay que seguir. O sea, que hay que buscar los permisos. ¿Será solamente en las plazas? Sí, porque si se mete en una... Sí, yo creo que para cualquier facilidad pública tiene que haber un protocolo mínimo, o sea, basado en la pandemia, como decía el pastor. Hay unos protocolos establecidos, pero los organizadores están dispuestos a, ¿verdad? A poner ese protocolo en función. Claro. Lo que no se pueden es inventar cosas que no están, simplemente para impedirte la actividad que tú quieres hacer, que a todas luces ya quedó claramente establecido que alguien allí en el municipio de Dorado no quiere que el pastor haga la actividad con los jóvenes, punto. Con el único fin de evangelizar, porque ahí no hay otro. El que venga a decir que es que la iglesia se está aprovechando para nada, ahí no hay ningún otro fin. Oye, Jóvenes on Blog. Claro, hello. No es que es una orquesta de salsa de 15 músicos con bailarines y con una tarima. O sea, realmente es una cosa que es ridícula, ¿no? Qué fuerte. Pero bueno, vamos a estar pendientes de lo que suceda. Gracias, pastor. Claro que sí. Seguimos. Esto es En Ruta Nueva Vida 97.7.